Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Hoy nos vamos a desplazar hasta la antigua Unión Soviética. De hecho, en lo que fue la última década de la Unión Soviética como tal, nos vamos a ir hasta los años 80 del siglo XX. Y de allí vamos a entresacar un caso criminológico, un caso bastante interesante de desapariciones, de posibles asesinatos. Y digo posibles porque lo cierto es que el caso nunca acabó de esclarecerse del todo. Un posible asesino en serie, insisto, posible. La historia del doctor Poletayev, un doctor en medicina, al que se atribuyeron estas desapariciones o quizá asesinatos, porque lo cierto es que la investigación nunca concluyó, a pesar de que lo que os voy a contar hoy pues es prácticamente todo lo que hubo de aquella extraña investigación y de los extraños casos, porque insisto, realmente nunca se llegó a saber qué es lo que sucedió, y de ahí lo misterioso de este caso, el caso del doctor Piotr Poletayev. Vamos a comenzar con la historia, y la historia comienza en el año 1984 en la ciudad de Kiev, a día de hoy capital de Ucrania, de una nación independiente, en aquel entonces pues una de las ciudades principales de la Unión Soviética y lógicamente la ciudad principal de la República Ucraniana, una de las repúblicas socialistas soviéticas que conformaban la URSS, la antigua URSS, Kiev. ¿Qué sucedió en Kiev en el año 1984? Nos acercamos ya prácticamente a final de año, estamos en otoño del 84 y se comienza a investigar lo que sucedió durante los últimos meses, que han sido unas desapariciones de mujeres 8 desapariciones concretamente, que en un principio se estaban investigando por separado, pero que van a tener un link común, un enlace común. Estamos hablando de mujeres entre 20 y 30, 31 años, todas ellas mujeres jóvenes de diferentes ámbitos, tanto estudiantes como profesionales, algunas mujeres casadas también. Así que en principio no hay una conexión entre todas ellas, salvo, lógicamente, que son mujeres y que son relativamente jóvenes, todas ellas, hasta que aparece un punto común, y es que todas ellas habían tenido en los últimos tiempos, poco antes de su desaparición, habían acudido o habían tenido algún tratamiento a un hospital concreto de la ciudad de Kiev, que era el Hospital Clínico de Feofanija. Un hospital que, por cierto, a día de hoy sigue existiendo, aunque se ha remodelado y mejorado muchísimo en los últimos años. Feofanija, que está ubicado en la parte suroeste de Kiev. En aquel entonces era una zona bastante alejada del centro, pero bueno, por una o por otra razón, pues era un hospital con unas instalaciones bastante buenas. Allí se realizaban diferentes tratamientos, y que por otro lado pues era un hospital bastante discreto al estar alejado de lo que era la zona centro, un lugar tranquilo en general. Y aparte de esta conexión, de que todas estas mujeres desaparecidas habían tenido estos tratamientos recientes en Feofanija, en este hospital clínico, se da la circunstancia de que todas ellas habían sido atendidas en primera instancia en los servicios de emergencias, ya que este era el link común, y es que todas ellas habían acudido pues por algún tipo de accidente, o bien casero, o bien en el trabajo, o bien por alguna enfermedad repentina en los servicios de emergencias. Y allí a todas ellas las había atendido el mismo doctor en primera instancia. Y aquí comienza el link, la conexión entre todas ellas y entre estas desapariciones. Se trata de un joven doctor, el doctor Poletayev, Piotr Poletayev, un joven doctor que está prácticamente, este es su primer destino como doctor ya profesional, un joven muy brillante. De hecho, es un joven que sus estudios de medicina los acaba incluso antes de tiempo, haciendo varios de los años, varios cursos en un solo año. En fin, un doctor que prometía realmente muchísimo.
Lógicamente, las investigaciones hacen que la policía se centre en este doctor y pues lo primero que van a hacer es intentar visitar el inmueble donde se supone que reside en Kiev. Pero no hay señales del doctor Poletayev. El doctor Piotr Poletayev desaparece completamente y lo más curioso es que él ni siquiera sabía que estaba siendo investigado, pero en el momento en que los policías intentan encontrarlo en su lugar de residencia, el doctor no está. El doctor tampoco acude a su puesto de trabajo en el hospital ese mismo día. Parece como si hubiese de alguna manera sabido que la policía ese día iba a personarse para interrogarlo, posiblemente detenerlo, porque es lógicamente el nexo de unión de todas estas desapariciones, e incluso finalmente lo que la policía va a hacer es ir a buscar al doctor Piotr Poletayev a su lugar de origen, a su casa familiar, por si quizá pues hubiese surgido algún tema familiar y él hubiese tenido que irse a otro lugar dentro de la gran Unión Soviética que era aquel entonces, pues a un lugar en la zona mucho más oriental de la Unión Soviética, como era la ciudad de Ulan-Ude. Lo cierto es que finalmente la policía consigue una orden para, bueno, en aquel entonces tampoco es que realmente en la Unión Soviética hiciera mucha falta una orden, pero bueno, todo en principio sigue los trámites legales y se procede pues a hacer un registro de su domicilio en Kiev. Y en el domicilio se encuentran pruebas incriminatorias de estas desapariciones. Se encuentran ropas y efectos personales pertenecientes a algunas de las desaparecidas, a algunas de las víctimas. Pero claro, ni se encuentran restos en absoluto de ninguna de las víctimas, restos en este caso físicos, como bueno, pues quizá algún cadáver, quizá alguna parte del cuerpo, quizá incluso sangre, no, absolutamente nada. Y tampoco se encuentra, como comentaba anteriormente, al doctor Poletayev. Un caso realmente misterioso. ¿Quién era el doctor Piotr Poletayev? Vamos a retroceder un poco en el tiempo y a ver quién era este joven doctor. Joven doctor, creo que apenas 25 años, nació en 1959. Piotr Poletayev, nacido en Ulan-Ude. Ulan-Ude, que es una ciudad en una zona bastante oriental de la Unión Soviética, de Rusia en este caso. Es una ciudad que se ubica muy cerca del famoso lago Baikal, sur de Siberia, entre el lago Baikal y Mongolia. Realmente Ulan-Ude está muy cerca de Mongolia y es una ciudad, de hecho, por si algunos sois aficionados a la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que yo tengo una gran afición por ello. Es una ciudad de la cual se sacaron tropas en un momento desesperado de la invasión del Ejército Rojo hacia Finlandia. El Ejército Rojo buscó tropas en la Siberia más perdida, puesto que las tropas que estaban intentando entrar en lo que fue la guerra de invierno en Finlandia pues estaban cayendo una tras otra y al final trajeron tropas muy poco experimentadas y se fueron a buscarlas a esta zona, a la zona de Ulan-Ude, insisto, entre el lago Baikal y Mongolia. Bueno, todo esto lo comento porque el doctor Piotr Poletayev pues era originario de esta ciudad, de la Gran Rusia, de la Gran Unión Soviética en aquel entonces, Ulan-Ude. La familia, que era sin embargo originaria de la zona de Moscú, se había desplazado allí o había sido desplazada en este caso por el partido para que regentara. Ya llevaban pues bastantes años, un par de décadas, regentando un par de décadas o incluso más, regentando una acomodación para trabajadores. Era el negocio al que se había encomendado a la familia de los padres del doctor Poletayev. En este caso, en Ulan-Ude hay la empresa avionística es bastante importante y había en aquel entonces una importante factoría de aviones. A día de hoy sigue funcionando, si no me equivoco, y aviones y helicópteros que se hacían en aquel entonces pues para uso militar, pero a día de hoy también para uso civil. Esta factoría de hecho sigue funcionando. Bueno, pues básicamente la familia Poletayev regentaba una acomodación para estos trabajadores de la factoría.
La familia, esto era una acomodación de un bloque de varias plantas, una acomodación temporal, insisto, y la familia vivía en lo que era la planta baja. Y bueno, en total vivían allí los padres de Piotr Poletayev y dos hermanas mayores que tenía. Eran en total 5 los miembros de la familia. Durante su infancia y adolescencia, Piotr fue un muchacho realmente brillante. No solo brillante, sino que además era disciplinado. Se dice que no faltó ni un solo día a la escuela. Metódico. Era, bueno, y realmente en lo que a calificaciones en la escuela se refería, pues era sin ninguna duda el mejor de su clase, el mejor de su promoción, mucho mejor que sus hermanas. Era el orgullo de la familia. Incluso en su momento dado sorprende cuando comenta que tiene una increíble vocación por la medicina, que finalmente va a conseguir, es lo que va a conseguir estudiar, porque desde luego la familia, incluso había gente ya en el partido que se había fijado en lo brillante de este estudiante y querían reclutarlo para cotas mucho mayores, pues posiblemente para ser un brillante científico, ingeniero nuclear, quién sabe. Realmente Piotr Poletayev era un individuo muy, muy brillante durante su niñez y adolescencia. Sorprende por esto que se decante por la medicina, aunque también en este campo, pues, y sobre todo en la antigua Unión Soviética, se podía brillar bastante. Finalmente consigue ir a la universidad, a una de las universidades de Moscú, concretamente la Universidad Sechenov, que es la más prestigiosa universidad de medicina no solo de Moscú, sino posiblemente de toda la Unión Soviética en aquel entonces, también la más antigua que había en Moscú. Y insisto, ya os lo comentaba antes, tras estudiar de forma magistral, incluso haciendo varios de los cursos en un año, el doctor Piotr Poletayev consigue su primer destino como doctor. Yo creo que tampoco un destino especial, simplemente como un doctor cualquiera en emergencias, en este hospital que os comentaba al inicio, en el hospital de Feofanija en Kiev. Y esta es la historia de un individuo que en ningún momento dio ningún signo de psicopatía o de tener algún tipo de inclinación homicida, en absoluto. Era un estudiante muy brillante y que pues posiblemente en un futuro el partido comunista, ya sabemos que era quien regía los destinos de la Unión Soviética por aquel entonces, pues posiblemente estaba pensando en reclutar al doctor Poletayev. La investigación sobre estas desapariciones, ya os comentaba antes, que comienza incriminando al doctor cuando en su domicilio aparecen pues estos ropajes y efectos personales de las víctimas desaparecidas. Y también os decía que se buscó al doctor por todas partes, en el hospital, en su domicilio e incluso en esta ciudad de la cual os hablaba, donde todavía seguía residiendo su familia, en Ulan-Ude. Allí se accedió a todo lo que era el complejo de acomodación para los trabajadores por si hubiese intentado buscar algún tipo de refugio. Quizá la familia le hubiese refugiado en alguna habitación. Se registró absolutamente toda la acomodación y especialmente lo que fue la habitación de adolescente, de infante y de adolescente de Piotr Poletayev en aquella planta baja de esta acomodación para trabajadores. Y allí se encuentran algunas cosas extrañas. Si bien la habitación estaba realmente impoluta, posiblemente porque la madre de Piotr se había ocupado de mantener aquella habitación, pues en caso de que su hijo necesitase volver con la familia en algún momento. Era una habitación muy pequeña, muy modesta, con apenas una cama, un par de librerías y un escritorio, un pupitre, pero detrás de la cama, detrás del cabecero de la cama, se encontró una extraña puerta secreta que daba acceso a un subterráneo que nadie, parece ser, sabía que existía, una especie de sótano secreto que por alguna razón Piotr Poletayev había descubierto, o vayan ustedes a saber, quizá lo había construido él mismo, quizá lo había excavado él mismo en las entrañas de aquel edificio,
a lo largo de los años. Y es cierto que era un sótano realmente pequeño, apenas si tendría el tamaño de su misma habitación, una zona realmente pequeña, pero allí se encontraron unos utensilios de lo más particular. Se encontró una especie de camilla médica y junto a ella, por supuesto, había también una tirada de luz, de electricidad, con, bueno, pues tampoco nada espectacular, unas cuantas bombillas que alumbraban aquello de la mejor forma posible, pero allí habían utensilios, además, recién usados. Y claro, podemos pensar una camilla, bueno, posiblemente utensilios médicos para hacer algún tipo de experimentación, o quién sabe, no solo utensilios médicos. Es cierto que sí, que habían bisturíes, tenazas, bueno, cualquier cosa que ustedes pueden pensar como utensilio médico, pero también otros utensilios no tan médicos. Había utensilios de tortura, realmente. Habían cortadoras, habían pequeñas hachas, habían estiradores de miembros, en fin, utensilios que realmente no deberían de corresponder a un doctor en medicina. Y también mordazas, también cuerdas, sogas, cadenas. Parece que alguien allí había estado realizando algún tipo, no solo de intervención quirúrgica, porque también había algunos restos aislados de sangre. Es cierto que el sótano estaba medianamente limpio, pero se detectaron algunos restos de sangre que, curiosamente, una vez analizados, iban a coincidir con algunas de estas mujeres desaparecidas. ¿Qué había estado sucediendo en aquel sótano? Detrás, o al final de esta pequeña estancia subterránea, se encontró otra portezuela. Otra portezuela que ya conducía directamente a una especie de pequeño túnel por el cual apenas uno podía entrar a gatas y que acababa en una zona tapiada con ladrillos que todavía tenía el cemento muy, muy fresco. El cemento que se había utilizado para los ladrillos, para sellarlos. Una vez derribada esta pequeña tapia, lo cual no costó demasiado, se vio que aquel pasadizo, después de unos cuantos, bastantes metros, llegaba hasta el río Selenge, que era el río que pasaba por Ulan-Ude, lógicamente, que sigue pasando a día de hoy, pues hasta el río llegaba. Y claro, aquí la policía, los investigadores comenzaron a atar cabos. Bueno, lo más lógico, visto aquello y con todas las pruebas que había, es que el doctor hubiese secuestrado, posiblemente una por una, a sus víctimas. Al haber también ropas y efectos personales en Kiev, en su departamento en Kiev, hay dos opciones: o bien que hubiesen sido citadas en el departamento de Kiev, allí hubiesen sido sedadas posiblemente y trasladadas hasta Ulan-Ude, o quizá hubiesen sido llevadas de alguna manera, engañadas hasta Ulan-Ude por el propio doctor, y después de haberlas ejecutado posiblemente el doctor se hubiese quedado con los efectos personales, los hubiese llevado a Kiev, pero esto tampoco tenía mucho sentido porque era prácticamente inculparse a él mismo, con lo cual posiblemente la primera opción era más lógica. El doctor las citaba en Kiev y después las llevaba a Ulan-Ude, pero aquí surge otra pregunta. La distancia entre ambos lugares es absolutamente abismal. En automóvil son días y días y días de conducción desde Kiev hasta Ulan-Ude. Es prácticamente los dos extremos de la Unión Soviética. Bueno, no tan radical, pero sí, Ulan-Ude está muy lejos. Estamos hablando de ir desde Europa, Kiev, hasta Mongolia, prácticamente. En automóvil, días y días. ¿Y cómo hubiese el doctor faltado a su puesto? A no ser que las hubiese convencido y hubiesen ido en un avión, lo cual tendría mucha más lógica, hubiesen ido juntos, pero tampoco se investigaron los posibles pasajes de avión, no había registros de avión, no había registros de tren. Bueno, en aquella época era quizá un poco más complicado conseguir los registros de tren de todos los pasajeros. Era muy extraño
cómo es posible que se hubiesen trasladado de aquella manera. No había explicación. Se hizo una investigación y un registro por todo el río Seleng, que es el río al que llevaba este pasadizo, por si lo que hubiese hecho el doctor después de deshacerse de estos cuerpos, tenía toda la pinta que podía haber sido así. Si no, ¿por qué estaba ese pasadizo ahí? Haberse deshecho de los cuerpos en el río, pero claro, los cuerpos podían haber ido navegando por el río, podían haber sido al fondo. Incluso si los cuerpos habían sido troceados, estamos ya buscando casi una aguja en un pajar. Lo cierto es que no se encontró nada, absolutamente nada de estos cuerpos, ni en el río, ni en el lago Baikal, que no está demasiado lejos, en ningún lugar. Y aquí acaba el caso, porque nunca más se supo nada más ni de las víctimas ni del doctor Piotr Poletayev. ¿Qué sucedió? Hipótesis, pues prácticamente yo voy a elucubrar unas cuantas hipótesis, pero creo que cualquier oyente ahora mismo puede elucubrar también todas las hipótesis que quiera. Quizá el doctor Poletayev huyó a Europa en mitad de lo que fue ya la confusión de los siguientes años. Vamos a recordar, primero en Ucrania, prácticamente al poco tiempo, la catástrofe de Chernobyl, de la planta nuclear, y después de la disolución del comunismo. Es posible que el doctor Poletayev pudiese haberse refugiado huyendo a Europa o a cualquier otro país también. Hay que pensar muy cerca de Ulan-Ude, Mongolia, China. La cuestión, huir del país, y por eso nunca más se le volvió a encontrar. Quizá falleció intentando deshacerse de los cadáveres en todo este sótano que hemos comentado y este pasadizo secreto hasta el río. Otoño ya en Ulan-Ude, muy cerca de un crudísimo invierno en todas estas zonas. Pues quizá un mal resbalón, un mal traspiés, y allí se fue el doctor llevado por la corriente del río y también con alguna de sus víctimas, de la cual se estaba intentando deshacer, aunque esto es poco probable, puesto que el doctor era muy familiar con esta zona, había crecido en esta zona, con lo cual era difícil, ¿no?, tener un traspiés o haber caído en una zona poco conocida. Pero es otra de las hipótesis. En cualquier caso, nunca se encontró tampoco su cadáver. Y quizá otra de las hipótesis, sobre todo teniendo en cuenta el régimen que había entonces en la Unión Soviética y lo brillante de este doctor, es posible, porque ya mucho tiempo antes el doctor Poletayev había sido seguido no solo por el partido, sino posiblemente también por la KGB. Es posible que hubiese sido reclutado por las más altas instancias comunistas y se hubiese tapado, encubierto absolutamente todo lo que había hecho anteriormente para darle una nueva identidad y de esta manera trabajar para el gobierno o los servicios secretos. Pues es otra opción. Y luego está la otra pregunta. ¿Realmente qué era el doctor Piotr Poletayev? ¿Era un asesino en serie? ¿Realmente le era tan fácil obtener a estas mujeres, convencerlas para que se fuesen con él? Ninguna de ellas escapó, no hubo ninguna víctima que escapara y pudiera dar la voz de alarma. Es más, ni siquiera sabemos si las ejecutó, si las víctimas fallecieron, si desaparecieron con él muertas, vivas. No se sabe. Simplemente 8 víctimas, 8 mujeres desaparecidas y un doctor también desaparecido. Hay una especulación que hubo también en la época, y es que pudiera el doctor Poletayev quizás tuviese una clínica abortiva, furtiva desde luego, en Ulan-Ude. Estamos hablando de mujeres que podrían encajar, todas entre 20, 30 años. Algunas, ya os lo decía al principio, incluso tenían familia y es posible, estaban casadas. Es posible que esto también, pues en el caso de una infidelidad, tuviesen que acudir a servicios abortivos pues no demasiado legales en este caso, y ahí estaba el doctor Poletayev. Quizá aquello era una clínica abortiva furtiva y algo salió mal y las mujeres comenzaron o era mejor deshacerse de ellas, aunque claro, esto tampoco explica los instrumentos de tortura del doctor Poletayev, que en cualquier caso, lo decíamos antes, no encaja con la descripción o con el perfil de un psicópata, con un asesino en serie. Y la pregunta que a mí más me inquieta es cómo, porque realmente se encontraron restos, en principio de ropas y efectos personales en Kiev y después restos de sangre en Ulan-Ude.
si las mató en Kiev, cómo transportó los cuerpos, si iban con él hasta Ulan-Ude, cómo las llevó y nadie se enteró en una distancia tan enormemente grande, cómo transportó a las mujeres el doctor Poletayev desde Kiev hasta Ulan-Ude. Todos son unas preguntas que se plantean en uno de los casos más extraños y sin duda desconocidos de lo que fue la antigua Unión Soviética. Este caso llegó hasta mí de una forma bastante curiosa, porque no es un caso reportado, ni siquiera conseguí encontrar prensa de la época que se hiciera, aunque es muy difícil, sinceramente, encontrar prensa de la época soviética con toda la cerrazón que había por aquel entonces y más todavía tratando este tipo de casos. Pero lo cierto es que no encontré información y todo esto llegó hasta mí a través de un individuo que conocí hace unos cuantos años con un nombre más que curioso, un individuo llamado Piotr Poletayev. Pero no estoy hablando del doctor del cual hemos estado tratando. Piotr Poletayev era un entrenador de halterofilia que se asentó en Europa, en varias naciones de Europa, después de la disolución de la Unión Soviética, y que, como habéis podido ya escuchar, tenía el mismo nombre que este individuo, este doctor, este macabro doctor, Piotr Poletayev, y también tenía su misma edad, también nació en el año 1959. En una ocasión, en el año 1989, en el momento en que este entrenador, el entrenador Poletayev, volvía a Rusia después de unos campeonatos de halterofilia en Europa, fue detenido, puesto que había una orden de búsqueda y captura, lógicamente, contra un tal Piotr Poletayev. Claro, mismo nombre y mismo año de nacimiento, hubo no misma fecha, por cierto. Hubo un tanto de confusión porque mucha gente en las aduanas, en este caso, en el control de entrada a la Unión Soviética, estamos hablando todavía, 1989, Unión Soviética, hubo quien pensó que este Piotr Poletayev, este entrenador de halterofilia, era el desaparecido doctor. Pero no, todo, por fortuna todo se aclaró en 2 o 3 días y este individuo del cual os hablaba y que tuve el interesante honor de conocer, pudo después salir y continuar con su vida tranquilamente y me contó la historia del otro, Piotr Poletayev, del desaparecido doctor, que a día de hoy, por supuesto, sigue desaparecido, lo mismo que sus 8 víctimas, si es que fueron víctimas, claro. Esta era la historia que os quería contar hoy en Planeta Cero, espero que os haya gustado y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.